El día de ayer era un día bastante especial para este gobierno, ¿no? Porque se conmemoraba el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Nosotros somos de aquellos que pensamos, a diferencia de los que ayer movilizaron con antorchas, etcétera, etcétera, que la historia sirve si se utiliza como espejo retrovisor, ¿no? Contar determinada historia para un determinado relato y que no nos sirva para el momento en que estamos viviendo. Entonces, por eso creemos que tenemos que consultar a aquellos que han escrito sobre Perón, fundamentalmente, y tenemos en línea a Marina Cabat, que es investigadora del CONICET, del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, es doctora en Historia. Escribió un libro que siempre lo recomiendo acá, Perón Leaks, una relectura del peronismo a partir de documentos secretos, y la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Marina? Bien, ¿cómo estamos, Roberto? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, un saludo, hace tiempo que no hablamos. Hace tiempo que no nos cruzamos ni en el parque, mira vos. Ni en el Parque Chacabuco que nos hemos cruzado. Sí. Juan, bien. Bien, todos bien. Bueno, puedo preguntar, porque viste que a veces con el tema de la pareja uno no pregunta. Porque... No, todos bien y trabajando mucho con el nuevo proyecto de conseguir los avales y la afiliación para Vía Socialista, para que nuestra vieja organización Razón y Revolución pueda presentarse a elecciones. Perfecto, bueno. A ver, yo tengo, Paula, tengo poco retorno. A ver si... A ver, bueno, vos me escuchás bien, ¿no, Marina? Yo te escucho, bajito, pero te escucho bien. Ahora te escucho muy bien a vos. Bueno, a ver, siempre que se habla de Evita, bueno, ha sido en la historia muy polémica, una mujer muy polémica, pero sabemos que a veces, y esto te queríamos consultar a vos, se manejan mitos con respecto a Evita. Y yo sé que vos, por lo que has escrito en el libro de Perón Leaks, hay algunas cosas que se dicen de ella que son realmente mitos. ¿Podés contarle un poco a la gente sobre esto? Bien, hay varios mitos sobre la figura de Eva Perón. Uno de los más frecuentes es su supuesta participación en el 17 de octubre, algo que hace tiempo se sabe que no sucedió. Sin embargo, hoy me gustaría enfocarme en otro de los mitos, sí, que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy en día en economía y en la política del gobierno actual, y entonces me parece más interesante por el contrapunto que se puede hacer con el presente. Ajá. Que es el rol de Eva Perón en la asistencia social, es básicamente la Fundación Eva Perón, y qué rol tuvo ella ahí, cómo funcionó la fundación y qué rol tenía ahí en relación con el movimiento obrero, con los sectores que recibían asistencia, con el empresariado, porque ahí tenemos como un mito nodal del peronismo, que aparece concentrando varias ideas. Uno, la de Eva Perón, que se pelea de entrada con las mujeres, las damas de la alta sociedad, que dirigían la sociedad de beneficencia, y que debido a ese enfrentamiento con esas señoras vinculadas a la iglesia, bueno, decide crear su Fundación Eva Perón. Y cuando uno revisa la historia encuentra que eso no es así, es difícil un enfrentamiento tal entre el peronismo y sectores allegados a la iglesia en los primeros años del peronismo. Y centralmente lo que uno encuentra es que desde 1943 que se quería modernizar la sociedad de beneficencia, porque en todo el mundo se estaban interviniendo estatalmente estas instituciones, modernizándolas, ayornándolas. Sí. Y efectivamente se interviene la sociedad de beneficencia en 1946 y sin embargo no hay ningún escándalo, no hay ningún conflicto, no salen los medios, funciona intervenida durante más de 2 años y recién después de ese plazo se crea la Fundación Eva Perón.
Y en realidad es, de hecho, el interventor de la Sociedad de Beneficencia, Méndez de San Martín, un personaje que, para quien no conoce tanto la historia peronista y las figuras de esa historia, es el creador de los manuales peronistas, va a ser después ministro de Educación, y entonces va a ser el que cree los manuales peronistas, esos que enseñaban a leer a los chicos con frases como Evita me ama. Ujú. Méndez de San Martín, encargado de intervenir la Sociedad de Beneficencia, lo empieza a hacer actuar y a trabajar. Y una de las primeras cosas que hace es que Eva Perón empiece a trabajar, a hacer la cara pública de las actividades que hacía la Sociedad de Beneficencia. Pero, y ese es uno de los documentos que yo encuentro entre los documentos de la Secretaría de Prensa, Sí. se reúne con los periodistas que manejan todas las campañas y les explica: acá ustedes tienen que decir que esto lo hace Eva Perón ella sola. No me mencionen a mí, no me mencionen a la Sociedad de Beneficencia. Digan que esto es una iniciativa de ella. Yo ya le dije a ella todo lo que tiene que hacer, hasta va a ir sola a la estación de tren, no, sin ningún político alrededor. O sea, todo este elemento de la Fundación Eva Perón en realidad no surge del enfrentamiento de Eva Perón con la Dama de Beneficencia, no es una iniciativa personal, y al principio Eva Perón actúa usando toda la estructura de la Sociedad de Beneficencia, que después le va a cambiar el nombre, va a crear algo nuevo, la Fundación Eva Perón, donde ahí el mito es: se ayuda a los pobres, y este mito medio al estilo Robin Hood, se le quita y se les pide colaboración a los ricos para ayudar a los más necesitados. Y ahí es muy interesante la cuestión de las cuentas de la fundación de Eva Perón. Sí. ¿Por qué? Porque la Fundación Eva Perón era sostenida principalmente con aportes obreros. Ajá. Cada vez que se firmaba un convenio, el primer mes los obreros no tenían el aumento salarial. Ese primer mes, ese aumento salarial iba automático hacia la Fundación Eva Perón. Uh-huh. En determinados momentos la CGT decide que a un día de salario iba a ser donado íntegramente a la Fundación Eva Perón. Entonces, cualquier obrero tenía ese mes un día de descuento que no se le pagaba, y que los empresarios, su patronal, la depositó directamente en la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Mientras que esto pasaba, para los empresarios la Fundación Eva Perón fue un gran negocio. ¿Por qué? Porque era una gran compradora de todo tipo de bienes. Yo, por ejemplo, leía los balances de fabricantes de calzado, revistas de calzado y metalúrgica, y en distintos momentos dicen: nuestra actividad repuntó gracias a la Fundación Eva Perón. Claro. Este año salvamos los negocios gracias a los encargos de la Sociedad Eva Perón, que las pelotas que regalaba, las bicicletas que regalaba, se las compraba al empresariado argentino, para el cual todo esto era un gran negocio. Uh-huh. Claro. ¿Qué quiere decir? A ver, con este esquema, porque lo vamos trasladando hoy, esta cosa de que el peronismo le saca el dinero a la clase media o a los trabajadores que más o menos están un poco mejor, para darle al que no tiene, y también derrama para arriba, es decir, para los grupos concentrados económicos. ¿Este esquema es un esquema, vos podrías decir que es un esquema que ha sido siempre el peronismo o no? Sí, es la base de la estructura peronista y de la estructura económica peronista, uh-huh, donde el peronismo favorece permanentemente a un empresariado local ineficiente, uh-huh, y termina quitando recursos de la clase obrera. Y a los sectores de la clase obrera que le dan, no es porque le quitó a los ricos, sino por una distribución interna. Es lo que pasa hoy con el ANSES. Uh-huh. Del ANSES sale, que son los aportes obreros de toda la gente que
a lo largo de años y años aportó a su jubilación, Sí. sale dinero para las asignaciones por hijo, para las nuevas jubilaciones que salen por moratoria, o sea, por quienes no tuvieron aporte y que se jubilan igual. Ujú. Todos esos recursos no salen de la burguesía, salen de los aportes obreros. Ujú. Pero incluso la ANSESA, los fondos de la ANSESA se han usado para financiar créditos a industriales, Claro. subsidios a las automotrices. Entonces, el peronismo no es que estatiza. Centralmente el peronismo lo que hace es financiar una burguesía pequeña, Ujú. improductiva. Por eso, en relación con el proyecto que nosotros también estamos planteando ahora con Vía Socialista, Sí. y que a veces gente que en una lectura superficial nos dice, bueno, pero ¿querés que el Estado tenga un mayor rol en la economía, que sea un Estado productivo? Es lo mismo que el peronismo, entonces. Ujú. No, porque el peronismo, el Estado no tiene un papel desarrollista, un papel de impulso, la actividad económica, estoy a la vanguardia Ujú. de la ciencia y la técnica. El Estado está para subsidiar a las privadas, el Estado está para, por ejemplo, el IAPI, que manejaba importación-exportación, Ujú. terminó de siendo un gran mecanismo de subsidiar a todo tipo de empresas privadas con la plata que ellos recibían, mientras que el Estado no absorbía realmente la actividad económica. Claro. Se decía, bueno, logramos la independencia, el Estado se ocupa, y en realidad el Estado es una cáscara administrativa, y la actividad la seguía haciendo Bungibor como contratista del Estado. Claro. Y por esa vía pasaba dinero. Claro, claro, uno lo que ve en esto, y por eso era que te queríamos consultar, hay algunas cosas que tienen la continuidad histórica, ¿no? Más allá de bueno, que eran otros momentos, ¿no? Digamos, de todo tipo, inclusive había menos respeto a los derechos humanos, menos respeto al feminismo, pero eso tenía que ver con un momento histórico determinado, pero en lo que ha sido líneas económicas, creo que no hay muchas diferencias, ¿no? Con este pragmatismo que tiene el peronismo. Sí, pero es un pragmatismo desde el punto de vista de ellos como dirección política y de la burguesía argentina. O sea, Claro. la burguesía argentina es muy peronista. ¿Por qué? Y porque el peronismo los vive sacando las papas del fuego a través de subsidios estatales. Claro. Entonces, salvo en ciertos momentos que necesitan un ajuste muy grande o en ciertos momentos puntuales, la burguesía argentina es muy peronista porque el peronismo es el que alimenta permanentemente a la burguesía. Claro. Porque si no, ¿cuál es la lógica? Hoy estamos en un medio de una crisis gigantesca por la falta de divisas, la devaluación de hecho con el dólar blue, la inflación. ¿Hace falta un ajuste? Hace falta un ajuste. ¿Qué es lo que haría falta? Y ajustar a los empresarios. Claro. Y por eso no hay que asustar la palabra ajuste. El ajuste es necesario. No hay viabilidad económica si seguís eternamente en rojo. Claro, ahora, el tema es quién lo hace el ajuste, y siempre lo hacemos los mismos, ¿no? Siempre lo hacen lo mismo sobre los obreros. Pero bueno, para eso tenemos que gobernar, para ajustar a los empresarios. Decir, acá no se acabó más, no hay un subsidio más. Claro. Se acabó de mamar de la teta del Estado. Basta de planeros VIP, porque esos son los empresarios. Son los choriplaneros reales, claro. Claro. Bueno, fijémonos que el Estado ha bancado, por decir dos partes, la industria textil, es decir, no permitiendo que entren cosas importadas, y que cómo le contestó la industria textil, aparte habiéndolo subsidiado y todo, le contesta aumentando los precios arriba del 100% interanualmente. Es decir,
ganan mucho más dinero, porque no solo los banca, el Estado primero le da los subsidios en la pandemia, después le saca hace que no entre importación y se recuestan sobre ganancias fabulosas estos empresarios, claro, ¿no? y los obreros tenemos que pagar la ropa a precios exorbitantes. Y no solo eso, y aparte los obreros, más allá de que hoy se hablaba del 80% interanual, tampoco los salarios textiles son salarios altos, ¿no? Es decir, ahí tenemos un problema. ¿Sabes? Yo quería, Marina, el otro día estaba escuchando un programa de radio en donde la gente hablaba, justamente le preguntaban sobre Evita, ¿no? Y había una cosa muy marcada. En general, la mayoría eran nietos de gente. La cosa muy marcada era que toda la gente que decía mi abuela quería Evita era porque me regaló un juguete, porque me ayudó a comprar una máquina de coser. Era toda la gente, que era mucha, ¿no? Decía eso. Podemos decir por ahí, muchos me van a decir gorila, ya lo estoy pensando, pero podemos decir que ahí empieza el clientelismo político. ¿O ya venía? A ver, la lógica es una lógica clientelista y es una lógica muy personalista. ¿Viste la discusión que hubo estos días sobre la lapicera? Claro. ¿Sí? Si Perón usaba o no usaba la lapicera, y Alberto decía, bueno, Perón no necesitó usar la lapicera. Parte del rol de la figura de Eva Perón tiene que ver con que Perón no le prestaba la lapicera a nadie. Y en última instancia, si se la prestaba a alguien, que la lapicera quede en familia. O sea, Perón hace una construcción política con las masas, por un lado reprimiendo, por otro lado haciendo concesiones. Lo hemos hablado varias veces. Hay sindicatos que cierro, hay dirigentes que encarcelo, que torturo, que no les permito intervenir, y otros que los dejo vivir y empiezo a darle algunas concesiones. Ahora, eso lo hace la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cuando es presidente tiene que largar la Secretaría de Trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Va a dejar que otra figura distinta a él ocupe ese lugar y quizás construya algo que le haga sombra. No. Por eso, informalmente en la Secretaría de Trabajo la pone a Eva Perón, que atiende su despacho ahí. ¿Para qué? Para que ella controle no solo la pelota o la bicicleta o la máquina de coser desde la Fundación Eva Perón, sino tu salario desde el convenio que se firma. Y que quede todo como tu salario lo firmó una lapicera peronista. Si no fue Perón, fue su esposa. Claro, está muy claro. Marina, ¿viste Santa Evita o todavía no? Todavía no. La veo para próximas semanas y te comento. Bueno. Igual, una cuestión previa sobre el tema de la serie, porque he leído el libro, etcétera. Claro, porque está basado en el libro de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Exactamente. Hay una gran parte de ficción también. Yo estuve viendo unos capítulos y hay una parte que tiene que ver con mucha ficción, ¿no? Pero una cuestión que tomando del libro, que elegir, de alguna manera elegir ese libro y ese tema ahora, en algún punto es jugar un poco, no sé cómo decirlo para que no quede mal, pero jugar la carta de víctima. Me están mostrando, el eje es el accionar, el eje de la trama, el accionar del gobierno militar,
sobre el cuerpo de Eva Perón fallecida. Entonces ya ponen un lugar que obviamente genera esa simpatía. Mirá cómo van a hacer eso. Claro. Ahora, el uso de la figura de Eva Perón por el peronismo en sí mismo ya era casi macabro. O sea, el hecho de que en la Fundación Eva Perón, después de la muerte de Evita, se enviaran millones de cartas firmadas por Eva Perón como si Eva Perón viviese en ese momento. Uh-huh. Hola, Juana, espero que uses esta máquina de coser que te sirva. Con cariño, Eva Perón. Claro. Que es parte de este recuerdo que vos decías de este programa en la radio que vos viste. Uh-huh. Esa gente que dice, a mi abuela Eva Perón le regaló, le escribió una carta. Claro. Algunas de esas cartas probablemente llegaron después de que Eva Perón estuviera muerta. Claro. Ahora después, Marina, disculpa, querías decir algo porque creo que te interrumpí. No, seguimos. No, digo, también hubo una generación, yo tengo amigos que militaron en Montoneros y que la toman como un símbolo revolucionario, y en realidad, salvo que dijo una vez el peronismo será revolucionario, no será nada, digamos que acciones revolucionarias, por lo menos uno no ha visto ninguna, ni está, por ejemplo, en el único libro que escribió, que es La razón de mi vida, no existe eso, ¿no? Por lo menos lo que uno ve, que eso no existe. Al contrario, se la ve muy bien con Francisco Franco, yendo a solidarizarse con España, en ese momento con el fascismo que gobernaba España, se la ve muy bien con el Papa, se la ve muy bien con la Iglesia Católica, ¿no? Digo. A ver, Eva Perón no representaba una línea política diferente que la del mismo Perón. Uh-huh. La figura de ella crece y aparece como un nombre, como posibilidad para la vicepresidencia, alentada por el mismo Perón cuando necesita que desplazar a Mercante, que era gobernador de Buenos Aires, como posible candidato a vicepresidente. Claro. La usó esa candidatura como manera de acallar la candidatura de Mercante. Uh-huh. Y luego él mismo la impulsó y él mismo la bajó después. Claro. Y si bien Eva Perón podía entusiasmar a los sindicatos, no representaba una línea de acción independiente y de alguna manera esa idealización de la figura de Eva Perón por Montoneros uh-huh. era una estrategia para crear una figura peronista uh-huh. más cercana a ellos que la de Perón mismo, que regresaba al país y lo reprimía. Claro. Pero, entonces, frente al Perón de la AAA, hablaban de una Evita Montonera. Está claro. Pero esa Evita Montonera nunca existió. Hay una entrevista de los años 70 donde Perón dice, habla de la juventud y dice, déjense de embromar con eso de Evita es un invento mío. O sea, no me van a venir a correr por izquierda ahora a mí con Evita, que Evita es un invento mío. Yo la lancé porque como gran conductor me servía utilizarla políticamente, pero no es algo diferente a mí y que puedan contraponerme a mí mismo. Está muy claro. Bueno, Marina, creo que no sé si querés cerrar con algo que te parezca, porque me pareció muy interesante la charla. Creo que podemos aprender mucho con esto que siempre digo, ¿no? El espejo retrovisor, ver para atrás para ver qué se está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, si me permitís el cierre, yo digo, veamos para atrás lo que no hay que hacer. Si quieren, lean Perón Leaks, gracias por difundirlo siempre, pero miremos también para adelante. Hay un futuro más allá de la Argentina peronista. Tenemos que construirlo. Nosotros creemos que es posible un plan de desarrollo socialista de acá al 2050. Entonces invitamos a todos a leer también
Argentina 2050, en la página de Vía Socialista lo pueden descargar gratis, y allí en la página de Vía Socialista están los nuevos números del Aromo, nuestro periódico de siempre, pero que ahora tiene como una beta muy... cambió un poco el estilo editorial, tiene una beta muy propositiva, de notas muy cortas, concretas, desarrollando varios de los ejes de nuestra política, nuestro programa de gobierno. La idea de un programa de gobierno socialista. ¿Qué haríamos con energía? ¿Qué haríamos con las pymes? ¿Qué haremos con el agro? Y todo eso entrando a nuestra página Vía Socialista, el Aromo Vía Socialista, van a poder leerlo y descargarlo y sumarse, porque también es un proyecto en construcción, o sea, estamos invitando ingenieros, agrónomos, especialistas, para poder especificar y seguir pensando proyectos concretos que esperamos podamos someter a votación en las próximas elecciones el año que viene, al presentarlo. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Te mando, como siempre, un abrazo grande y bueno, vamos a seguir charlando. Por supuesto, gracias, Roberto, por la invitación. No, por favor, gracias a vos.